cosas que nos han hecho hablar muchas horas de radio, de televisión en el último tiempo. Y la verdad que hoy hay mucho para elogiar. No porque Uruguay haya jugado bien en cuanto a dar 3 pases seguidos, generar circuitos por afuera, 4 o 5 chances de gol, no. Con los parámetros de un partido de la altura. Un arquero que fue figura, un monstruo Rochet, un animal Rochet. Y vos me preguntás, ¿pero tuvo cuántas atajadas de gol? Y de gol capaz que tuvo 2. Ahora no dio un rebote en todo el partido. Y le tiraron, Y le tiraron y lo buscaron. Alguno con más potencia, alguno con más dirección, alguno con las dos cosas. Rochet no dio un rebote. Enfrió el partido cada vez que había que enfriarlo. Dejó descansar a sus compañeros cada vez que pudo. Y la verdad, el esfuerzo físico de todos los que estuvieron en la cancha fue notable. En algunos momentos pudimos controlar un poco más. En algunos momentos Bolivia, lógicamente, nos metió contra las cuerdas. Pero para los que hemos visto y los que tienen un poco más de edad también, otras eliminatorias contra otras selecciones de Bolivia, en donde la pasabas mal en serio, en donde eran remates de cualquier lado, en donde eran situaciones permanentes, este partido no fue ni cerca así. Uruguay la llevó muy bien y Uruguay por momentos jugó como tenía que jugar, hizo casi todo lo que hay que hacer en un partido de altura y termina rescatando un muy buen punto. Vamos a elegir, señores, la figura del partido para Carve Deportiva. La figura de Carve Deportiva. Como en el partido pasado, lo mismo ocurre hoy. El chino Rochet, otra vez, tuvo que ver en el partido contra los argentinos, tuvo que ver con que no cayera antes el gol del equipo campeón del mundo. Y hoy tuvo que ver para sostener durante todos los 90 minutos este empate. Es el gran responsable de un empate que Uruguay lo deja con 21 puntos. Extraordinario lo de Rochet. Extraordinario. No cabe otro término para describir de mejor manera lo que hizo hoy. No es un partido más, no es un partido normal. Es muy difícil quedarse con la pelota en su poder. Lo hizo reiteradas veces, dándole tranquilidad y seguridad a la zona defensiva. La figura de Carve Deportiva. Dale, Gerardo, dale, que tenés información. Informa Barracas 5 Esquinas de Pando. Compra online, barracas5esquinas.com. Bueno, ¿cómo queda la eliminatoria en base a lo que se ha jugado en esta fecha? Un solo partido. Argentina, con este empate, ya se clasificó matemáticamente. Ahora sí, al Mundial del 2026, 28 puntos. Ecuador 22, Brasil y Uruguay 21, 20 para Paraguay. Colombia 19, Bolivia en la séptima colocación en zona de repechaje con 14. Pone a prueba justamente a Venezuela, que tiene 12 y por ahora está fuera de la zona de clasificación. Perú tiene 10 y Chile cierra la tabla con 9. En la jornada de hoy, justamente a las 21 horas, Venezuela con Perú, Colombia con Paraguay, Argentina con Brasil y Chile con Ecuador. Lo próximo de Uruguay en junio, primera semana, deberá visitar a Paraguay y en esa doble fecha, en la segunda semana, justamente deberá recibir a Venezuela. Bien, señores, pasito, rumbo Uruguay a la Copa del Mundo. Fue empate en el alto. Bolivia 0, Uruguay 0. Comenta Martín Charquero y Oscar Velo. Señores, me reencuentro con todos ustedes. Control de la pelotita, como siempre, por Carve Deportiva. Mucho más lejos, mucho más grande. Más lejos también llegamos, porque somos los más grandes señores del dial. Señores, buenas tardes. 0-0, Uruguay-Bolivia en el alto. Chau. En Fútbol por Carve pasó el relato de Gabriel Regueira, el grito de gol más largo del dial. El comentario de Martín Charquero y de Oscar Velo es una presentación de R. Cristófano. Si buscas Chevrolet Cristófano, Millán y las Violetas en rcristófano.com. Uruguay acaba de empatar en el alto. Lo logró este equipo. Para mí entra también el elogio bien futbolero. Fue un buen partido. Yo entiendo, capaz que por tener o por darle tanta importancia al tema del lugar donde se desarrolló el partido, para mí el equipo hizo un muy buen encuentro. Sabiendo las limitaciones, no se podía plantear en el ataque, no se podía imaginar el juego vistoso de Bielsa. Yo creo que nadie, incluso de los que criticamos lo que el equipo no dio contra Argentina, podía imaginarse que hoy era el partido para borrar lo anterior. No tiene nada que ver. Jugar en el llano totalmente diferente a esto. Hay ciudades con altura, después está el alto, o sea, es más arriba todavía. Y hoy Uruguay sabía del juego que no podía hacer.
No podía ir a cambiar ataque por ataque, no podía ser vertical, no le podía pedir ni a Varela en el primer tiempo y a Olivera en esa primera parte que buscaron con proyecciones ofensivas desequilibrar ni arrastrar la atención del puntero. Era otro partido. Y lo jugó acorde a lo que tenía que hacer. Y para mí lo jugó bien. Como creo que el planteamiento, y en esto también hay incidencia, por supuesto, del entrenador, fue el correcto. Pero como todo, hay que buscar explicaciones para el que no siguió el partido de por qué esto termina 0-0. El camino más simple, pero créanme que es el más real, es el del arquero. Rochet fue la enorme figura de este partido, hasta el punto que otra vez demostró que en tiros al arco, cuando la bola iba al arco, respondió bien siempre. Nunca un rebote. Cuando la pelota venía por arriba, que obviamente con la velocidad que toma la bola en la altura podía complicarlo, fue a la segura siempre. Fue a rechazar, nunca quedó mal ubicado. Un gran partido de Rochet. La figura de la doble fecha. Ya lo que había atajado en el primer encuentro frente a los argentinos, más lo de hoy, demuestra claramente que sin tener continuidad en el Inter, sigue siendo un gran arquero y creo que también tacha totalmente la discusión si estaba bien que siguiera siendo el titular. Lo demostró en 2 partidos muy exigentes. Sí, la verdad, tenemos que poner todo en el contexto para no ser exagerados ni en lo negativo ni en lo positivo. No de este partido, sino de la doble fecha en líneas generales. Ir al Mundial, estamos en el Mundial. La eliminatoria no existe. Por lo tanto, ¿por qué decir que hoy Uruguay se trae un puntazo? Se trae un puntazo por el contexto de la selección, por lo que vivió contra Argentina, por la cantidad de críticas que le hemos dado a la selección, creo yo, en gran medida, muy merecidas, porque le viene costando a la selección ser un equipo sólido, ser un equipo que genere expectativas, ser un equipo que se parezca a lo que mostró en el arranque de la eliminatoria, ser ese equipo que nos dijeron todos que iba a ser Uruguay de la mano de Bielsa. En los últimos 8 o 10 partidos ha costado un montón. Entonces, ¿por qué creo que es un puntazo? No lo digo refiriéndome a la tabla de posiciones. Me digo refiriéndome a la confianza que necesita ganar el plantel, a la identificación que necesita generar otra vez con la gente. Y estas cosas, cuando vos ves un equipo que físicamente está muy mermado, producto de las condiciones del partido, de la condición geográfica en la que se jugó, más de 4.000 metros, y vos los ves corriendo y los ves metiendo, y los ves hasta el minuto 96 entregando todo, y la verdad que te conmueve. Lo que no me conmovieron contra Argentina, porque no me conmovió nunca Uruguay contra Argentina, me conmovió hoy frente a Bolivia. Por todo esto que estoy explicando. Y además, porque cumplió con casi todos los pasos que hay que cumplir para llevarse algo de la altura. O por lo menos para no pasarla tan mal en la altura. Lo primero es lo que decía Martín hace un ratito. Lo de Rochet, un infierno. La doble fecha, pero hoy de nuevo. En la altura, con la velocidad que toma la pelota, con los movimientos que muchas veces puede hacer la misma, es dificilísimo atajar. Pero más difícil todavía es no dar rebote. Rochet no dio un rebote en todo el partido. Y vos decís, pero en 96 minutos, ¿cuántas veces le patearon? Un montón. Un montón de veces. Brillante Rochet. Desde Rochet partió la seguridad del equipo. Desde Rochet la seguridad para la línea de 4. Todo el equipo estaba tranquilo de que Rochet estaba inspirado. Se notaba. Y además, por si fuera poco, los buenos arqueros de experiencia que saben de estas cosas son los que también dejan y provocan momentos para que sus propios compañeros puedan respirar, puedan ganar oxígeno, para pincharle el ritmo al rival. Y la verdad que hoy no fue una Bolivia arrolladora ni mucho menos, pero cuando más o menos tomó cierto ritmo, Rochet al piso, Rochet al piso, Rochet a generar que sus compañeros pudieran tomar aire y que los bolivianos se desesperaran y les ganaran la ansiedad de tratar de reponer y no podían porque Rochet estaba en el piso. Después Uruguay tuvo en el primer tiempo un momento hasta de control de partido, de dominio que fueron los primeros 20. Después obviamente se tuvo que someter a las condiciones que planteaba Bolivia, de tener la pelota, de acercarse a zona de 3/4 y de ahí saber de que también necesitábamos cierta fortuna, porque si vos le pegás desde tu casa, como le pegó en un momento Vaca, y la pudrís en un ángulo, y bueno, no hay mucho que se pueda hacer. La única que tuvieron de esas características, en el primer tiempo, Rochet la sacó. Y la única que tuvieron de esas características, en el segundo tiempo, lo que les decía de la fortuna. El palo izquierdo de Rochet fue el que le negó la chance al boliviano de poder gritar el primero. Uruguay corrió, Uruguay metió, a Uruguay le dio para generar algunos remates al arco.
uno protagonizado por Bentancur, otro por Darwin Núñez, otro por Manuel Ugarte. O sea, también tuvimos nuestras situaciones más allá de que no las pudimos aprovechar. Y en definitiva, lo otro que queda como conclusión muy grande es que Bolivia, despegada, es la peor selección del continente. Es un desastre Bolivia. No podría jamás aspirar a ganar un partido, y mucho menos a clasificar una Copa del Mundo. Así clasifican 6 selecciones y media, si no fuera por esta condicionante de jugar en la altura. Por destrozo es la peor. Realmente, si no fuera por la altura, no ganarían un solo partido. Pero bueno, estas son las condiciones que hay que afrontar, estas son las cosas que pasan en nuestra confederación, hay que ir a la altura y Uruguay hoy se trae un gran punto. En el camino, Uruguay, en el camino del partido, tiene 20 minutos iniciales muy buenos, diría casi ambiciosos, de ir a proponer y a jugarlo lo más arriba posible, como si el partido fuera en el llano. Después el equipo como que bajó a tierra y empezó a jugar un partido más lógico, más sensato, más de campo propio. Y desde ese momento, minuto 20, minuto 25 del primer tiempo, hasta el final, también se fueron demostrando con el paso de los minutos las carencias técnicas que tienen la mayoría de los jugadores que el técnico eligió para esta selección de Bolivia. La verdad, es imposible, entiendo que es un tema secundario para nosotros y que nos debería importar poco lo que ponen, pero lo digo porque me llamó la atención. Cada vez que un jugador, un defensor uruguayo estaba bien parado y un rival, un boliviano enfrente, quería driblearlo, la calidad técnica para marcar de jugadores como Jiménez, para mí, hoy volvió a jugar bien. Lo mismo Cáceres, le terminaban ganando. Cuando el espacio era reducido, ganaba siempre el defensor. Ganaba el que más técnica de marca tiene. Cuando la mano se podría abrir un poco y había más espacio, ahí los bolivianos podían llegar a sacar una ventaja, no por ser más rápidos, sino porque el ahogo de algunos jugadores podían llevar a que lo disminuyera por lo menos en esa reacción para empezar a picar. Uruguay hoy no se regaló nunca, en ningún momento. Hay solamente un pase profundo que dio Bolivia en el primer tiempo, pero la carrera la hizo José María Jiménez contra el número 9 y la bancó. Después nunca más se regaló. Y en el último tramo, para mí, minuto 75, se bajó la persiana del tema de nos vamos a adelantar. Lo único que quedaba era alguna chance para salir de contragolpe. Y a todos nos quedó en la memoria esa oportunidad en la que Uruguay pone en el área a Valverde, Pelistri, Darwin Núñez y algún jugador más, en el que parecía que estaban buscando la mejor ocasión para poder patear. Y en una situación como esta, la altura, hay que patear. Las jugadas tienen que terminar con un remate. Hasta por un tema de si se va lejos, si se va afuera, que te dé tiempo para volver. Pero había que terminar con un remate. Y como que Uruguay ahí estiró mucho una jugada en la que sentimos todos que el gol podía llegar a caer. Tiene chances Uruguay en el segundo tiempo. Una de Ugarte, una de Darwin no tan buena y una de Piquerés que toma altura. La mejor yo creo que fue la de Ugarte. O sea, Uruguay no se escondió nunca en su campo a tal punto de resignar la chance de contragolpear. No se dieron tantos contragolpes en el primer tiempo, pero con el paso de los minutos el equipo vio que justificaba arriesgar físicamente, porque se regalaban cuando se adelantaban. Una falta, la verdad, de jerarquía brutal de la selección boliviana, que también, es imposible omitirlo, hoy complicó mucho su posibilidad de clasificación, aun cuando todavía están en el 7º lugar. Totalmente, y será un tema de los bolivianos, qué es lo que hacen con esta realidad que les toca atravesar. Hoy dejaron pasar una buena chance de poder sumar de a 3 y de aprovechar un momento flojo de Uruguay. Un momento que venía con rendimientos muy bajos y sobre todo con resultados que no aparecían por ningún lado. Sin embargo, y gracias a la actitud de los jugadores, al planteo del entrenador, algunos rendimientos individuales, verdaderamente hay que hablar de un gran resultado. E insisto con el contexto. No es un tema de, sacamos tremendo punto pensando en acceder a tal posición que nos va a depositar en el próximo Mundial. No, porque la verdad, todos sabemos que esta eliminatoria es una eliminatoria a la que le han sacado todo el sabor, todo el picante, ya no le interesa a nadie, porque
hay selecciones que saben desde antes de arrancar la eliminatoria que van a estar en la próxima Copa del Mundo. Entonces, cuando hablamos de gran resultado, no es por eso. Es por el contexto que venía viviendo nuestra selección. Muchos partidos, los últimos, con innumerable cantidad de problemas, muchas cosas que se han hablado de la interna, muchas cosas que se han hablado del relacionamiento del técnico con el plantel y viceversa, pero también después de lo que sucedía en la cancha, de no poder ganar partidos, de atravesar una racha importante sin triunfos, pero incluso cuando se dio alguna victoria agónica y espectacular como la que tuvo Uruguay frente a Colombia en el Estadio Centenario, tampoco había sido un día para destacar grandes rendimientos, sino que había sido un día para destacar que Uruguay había ganado con la de siempre, con esa de ir hasta el último segundo, de trancar con la cabeza, de meter la última pelota. Entonces, en todo ese contexto, que venía bravo, que venía flojo, que venía con críticas, que venía y que viene con un ambiente enrarecido, bueno, la verdad que lo de hoy no es un triunfo, pero es un empate que me parece sirve para volver a tomar cierto nivel de confianza, es un empate que sirve para valorar lo que hicieron los muchachos adentro del campo de juego, para darle una buena al entrenador, porque si bien hoy no podemos hablar de un estilo Bielsa, sí podemos hablar de un tipo de planteamiento en donde Bielsa acierta, y en donde Bielsa lo vio bien, y en donde Bielsa minimizó muchas de las cosas potenciales, de peligro potencial que podía tener esta selección boliviana. Todo eso hay que ponerlo arriba de la mesa y valorarlo como corresponde a la hora de evaluar este resultado de 0-0. En cualquier otro contexto, un empate no es para festejar, un empate no es para volverse loco, un empate, aunque sea de visitante, muchas veces no da para generar una sensación de alegría. Hoy yo creo que es todo lo contrario. Si habitualmente cuando Uruguay le tocaba subir a 3.600 metros, a Uruguay y a cualquier selección de América, o a la gran mayoría, les tocaba subir a 3.600 metros, ya hablábamos siempre, históricamente, de la complicación que representa, no hay duda que si le sumamos a eso 500 metros más, esta ridiculez de permitir jugar a 4.100 metros de altura, imagínense lo que debe ser. De hecho, hay un par de imágenes que están bravas, que están saladas, de los jugadores uruguayos teniendo que aplicarse oxígeno. Pero bueno, son situaciones que se viven en la altura, que estamos acostumbrados y que evidentemente hay que saber resolverlas. Vamos a cortar un poquito con el comentario, ya vamos a seguir, pero ahora escuchamos al técnico de la selección argentina.